valen tus palabras delante de Dios? Usted puede tal vez responderse, ¿cuánto vale tu palabra delante de Dios? Depende. ¿De qué, mi amor? De Dios. Ya, depende de Que Dios. daremos cuenta de todo lo que Amén. delante de Dios son importantes. Amén. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valen sus palabras delante de Dios? No sé por qué le puse ese tema. No sé. Pero pienso que muchas veces nosotros hablamos y bla 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 y bla 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 y bla 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 y bla bla bla. Son palabras. Ahora, ¿cuánto valdrán delante de Dios? ¿Será acaso que Dios dará un céntimo? O un... ¿se me fue el nombre? Centavo. No, otro. Un ciclo. Un ciclo. Un denario. ¿Cuánto será? Quiero pedirle algo. Sé que estamos en estos días. Bueno, ¿nuestra lucha contra quién es? Ya, no es contra sangre, no es, ¿no es cierto? No es contra todos aquellos, no es contra las personas, así que usted no tiene por qué mirarle mal al vecino, por qué enojarse con el vecino, sino ¿quién? Contra todos aquellos que nos están haciendo la vida de cuadritos. Aún más cuando nosotros hemos propuesto en nuestro corazón, sí, construir, reconstruir, levantar el templo para que el Señor pueda levantarnos en un templo sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo. Hoy yo veía las noticias y yo decía, wow, los fríos están de un 10, de un 11, de un 16, de un 18. Yo le decía, pastor, le decía, pero eso es normal. Sí, aquí sí es normal. Esos siempre han sido el rango de que nosotros tenemos en el clima. Yo le decía, pero ¿por qué se siente tan fuerte el frío? ¿Por qué el cielo es tan oscuro? ¿Por qué el cielo está oscuro? Y algo que también hablábamos, me parece que fue el lunes, hablábamos de que antes nosotros con facilidad podíamos reprender, podíamos atar. Y bueno, algo que no lo dije y ahorita el Señor me trae a memoria, es de que si bien es cierto, antes no lo podíamos hacer, antes lo hacíamos, es porque contra quienes peleábamos eran formas, seres con los cuales nosotros habíamos empezado a lidiar. Así que de alguna manera Dios nos había dado una fuerza, una autoridad. ¿Para qué? Para poder derribarles. Pero lastimosamente hoy estamos viviendo tiempos más peligrosos, tiempos más malos, donde la maldad se ha multiplicado y lastimosamente el amor ya queda así como poquito en el corazón de las personas, tan poquito que no pueden valorar cómo es tu caminar, cuáles son tus actitudes, tu incapacidad de poder entender. Y fue tenaz. Bueno, Stalin también hablaba de que, claro, es que muchos estamos solamente entendiendo por parábola, pero no estamos entendiendo como amigos. Amén. En este tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? La palabra dice que para el tiempo final serían sueltos espíritus más peligrosos, fuertes, los cuales nosotros no conocemos, ¿sí? Y solamente en una búsqueda continua, en un caminar de integridad, nosotros podemos darnos cuenta cómo están operando. Pero hay algo que Dios está haciendo en este tiempo, y está bombardeando a los hermanos
por medio de sueños. Para mí fue increíble desde el día sábado escuchar sueño tras sueño, tras sueño, tras sueño, tras sueño. No era de uno, era de dos, no era de una persona, era de una pareja. Y lo único que pude decir hoy, Señor, quiero entrar en un tiempo donde tú me digas, porque sé que estás hablando y estás diciendo algo. Y hay algo que sí está bien fuerte y se intensifica la apostasía en la iglesia. De tal manera, hermanos, que seremos llevados a miseria, seremos llevados a pobreza, seremos llevados a vivir una vida otra vez de esclavitud, cosa que el Señor nunca quiso en nuestra vida. Amén. Entonces, yo le pido que tenga temor y temblor. Es verdad que sí está bien. ¿Cómo si hoy estamos recibiendo la palabra de Dios, podemos darnos el lujo, tal vez, de dudar? Solamente la incredulidad es la que nos baña para que nosotros podamos ser totalmente incapacitados para poder escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a ir a Nehemías 6. Amén. En una versión yo leí el título que decía las maquinaciones de los adversarios. Amén. Las maquinaciones de los adversarios. Vamos a leer, porque quiero centrarme en un versículo nada más, pero es necesario que podamos leer para poder entender. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, por respeto a la palabra. Sucedió que, habiendo oído Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaban más brechas en ella, aunque hasta aquel tiempo no habían colocado las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirle: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el valle de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme daño. Primero, ¿no? Dice que primero le invitaron a Nehemías a que se reúnan, sí, en tal valle, y lo que ellos querían es hacerle daño. Entonces les envié mensajeros diciéndoles: estoy realizando una gran obra, no puedo ir, porque cesaría el trabajo si yo lo abandonase para ir a vosotros. La respuesta de Nehemías en el primer ataque. Amén. 4 veces me enviaron mensajeros con respecto al mismo asunto, y yo les respondí de la misma manera. Amén. Entonces Sanballat envió a su criado para decirme lo mismo por 5ª vez, trayendo en su mano una carta abierta, en la cual estaba escrito: se ha oído entre los pueblos, y Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso tú reedificas la muralla. Según estos rumores, tú has llegado a ser su rey, y has puesto profetas que te proclamen en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Ahora bien, tales palabras han de ser oídas por el rey. Ven, por tanto, y tomemos consejo juntos. Ese fue el segundo ataque de diferente forma. Amén. Entonces envié a decirle: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que tú las inventas en tu corazón. Porque todos ellos nos intimidaban, pensando: se debilitarán sus manos en la obra y no será llevada a cabo. Pero, oh Dios, fortalece mis manos. Después fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado allí, y me dijo:
reunámonos en la casa de Dios. ¿Quiénes eran ellos? ¿Alguien sabe? Sacerdotes. Los sacerdotes. Sí, eran profetas. Amén. Eran profetas y eran amigos de Nehemías. Porque él estaba encerrado allí y me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vendrán para matarte. A la noche vendrán para matarte. Entonces respondió, ¿quién? Nehemías. ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Quién siendo como yo entraría en el templo para salvar su vida? No entraré. Así entendí que Dios no los había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían contratado. Él fue contratado para que yo fuera intimidado e hiciese eso, y así pecara, de modo que le sirviese de mal nombre para desacreditarme. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas obras suyas, y también de la profetisa Noadía, y de los otros profetas que trataban de intimidarme. La muralla fue terminada. Ahí nos vamos a quedar. Amén. Pueden sentarse, por favor. Ese señor de sentarse. Ya estaba sentado. Amén. Podemos ver a un hombre, le habíamos llamado el sábado en el ayuno, un hombre determinante, de un carácter firme, seguro en lo que él estaba haciendo, ¿sí? Nada de temeroso, una persona seguro de quién le había enviado, quién le había llamado. Por eso es de que ninguna de las cosas que hicieron Sanballat, Gesem, Tobías, dieron resultado. Amén. A pesar de que ellos incluso hasta pagaron. ¿Sí? Pagaron. Mi pregunta es, ¿la pelea que Nehemías tenía era contra ellos? No. Amén. No era contra ellos. ¿Sí? Era aquel que odia, le había dicho yo, aborrece directamente a quién? A Dios. Amén. Y me gusta algo que dice él en el 11, donde dice, un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir. ¿Por qué una persona huye? ¿Cuándo huye? Intimidado, cuando es intimidado. Cuando tiene miedo, ¿no es cierto? Una persona puede estar locamente enamorada de alguien, y si esta persona le pide matrimonio, si esa es una persona bien miedosa, ¿qué pasa? Huye. Puede amarle con locura, pero va a huir. ¿Sí? Una persona puede tener la necesidad más grande de trabajar, pero si es una persona llena de miedo, no va a aceptar el trabajo, aunque le paguen bien. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que los temores a las personas, ¿qué es lo que hacen? Nos hacen huir. Amén. Y no solamente eso, los temores no solamente nos hacen huir, sino que también nos hacen preocuparnos. Sí, nos hacen preocuparnos. Nosotros vemos a un Nehemías fresco. ¿Sí? Le intimidaron y sí que le intimidaron. Sí, engaños bien firmes. Lastimosamente, también había un pasado. Por eso ellos le dicen, es que nos dicen que tú estás construyendo porque el pueblo otra vez quiere rebelarse. Ellos sabían la historia de Israel. Satanás conoce tu historia. Él conoce tu caminar. Él sabe de dónde te sacó el Señor.
Así que ellos conocían la historia de Israel. Y ellos sabían que esa iba a ser una forma para poder amedrentar a Nehemías. En este caso, el líder, ¿sí? El líder, ¿para qué? Para que la construcción cese, para que no prosiga. Amén. Pero dice que los temores a nosotros nos hacen huir, nos preocupan, hacen que nos preocupemos, hace que nos desesperemos. Amén. Y provoca que se pierda la fe para continuar en aquello a lo que Dios nos llamó. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el miedo, el temor? ¿Sí? Por medio de que nosotros no soportamos lo que estamos viviendo y huimos y nos preocupamos y nos desesperamos y se nos roba la paz, ¿sí? ¿Cuál es el fin de esto? De que nosotros perdamos la fe. De que nosotros perdamos la fe. Entonces, si el miedo hace que nosotros perdamos la fe, entonces creo yo que es un medio hermano o primo hermano ¿de quién? De la incredulidad. Amén. Entonces, la incredulidad, entonces podemos decir que de la incredulidad se derriba, ¿sí?, esta ramificación que se llama miedo o temor. Sí, por esa razón es que muchos no se atreven a tomar decisiones en su vida. ¿Para qué? Para poder ser libres, ¿sí? A veces es mucho más fuerte la presión del mundo. A veces es más fuerte la presión del mundo. Y el mundo te presiona a que debes hacer esto o aquello. Y tu miedo hace que lo hagas. ¿Por qué? Porque piensas que si no lo haces vas a perder la oportunidad de tener algo que anhelabas, de poseer lo que querías, de que puedas tú estar sana, de que puedas estar bien. ¿Sí? La presión. La presión a ti te produce un temor. Y eso hace que tú pierdas la fe. Porque la fe, ¿qué es? La fe es la confianza. Es una convicción de que aunque tú no veas, sí va a llegar algún momento que tus ojos mirarán. Y la fe es la certeza. Esto, en resumidas cuentas, se llama paciencia. Sí, haber podido adquirir la paciencia, un dominio propio. ¿A qué? A todo aquello que nosotros estamos esperando y soportando. Amén. Entonces, el temor a nosotros nos hace huir. Así que cuando tú tengas que enfrentarte a algo que Dios te está llamando, a algo que Dios está provocando en tu vida, y tú tienes miedo y quieres justificarte en la palabra y te escondes detrás de la palabra y dices, voy a meditar en la palabra, voy a pedir confirmación y voy a hacer esto y voy a hacer esto y otro, ¿sí? ¿Es de parte de Dios? No es de parte de Dios. Quien te está amedrentando es Satanás, y obviamente, como sabe que te gusta desobedecer, ¿qué empieza a operar en ti? Desobediencia y rebelión, y tú terminas no haciendo lo que Dios te mandó hacer. Amén. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, el propósito del miedo es de que tú pierdas la fe en todo aquello a que Dios te llamó. Hay mucha gente que debería estar sirviendo a tiempo completo en la obra del Señor, pero por causa del miedo, sí, no lo hacen. Lo hacen así nomás a medio gas. Amén. Los temores nos hacen desfallecer. Sí, los temores nos hacen desfallecer. Hermanos, aquí no es de que los problemas son tan fuertes y a ti te agobian, a ti te quitan la fuerza, te desesperan, te angustian. Sí, y por eso tú desfalleces. No es así, no es así. Si nosotros entendiéramos que en el mundo espiritual hay una guerra constante,
es continua en nuestra vida. Es tan continua, sí, que cada vez que nosotros estamos decidiendo lo bueno y lo correcto, cuando nosotros estamos decidiendo, sí, las cosas buenas, pues el enemigo está peleando en contra de esas decisiones. Y eso hace que se provoquen circunstancias a nuestro alrededor que nos hagan a nosotros desfallecer. Y nosotros terminamos, sí, perdiendo la fe. Sí, terminamos agotados. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando cabida al miedo. Amén. ¿Qué es lo que hace también el temor? El temor paraliza al hombre o a la mujer que Dios escogió. ¿Sí? Todo esto es lo que estaba provocando Sanballat, Tobías, Gesem en la vida de Nehemías. ¿Sí? Quería paralizar, quería que no se siga construyendo. El enemigo sabía que al construir, ¿sí?, se cumpliría un propósito de Dios, y él no quería. Él siempre tiene que pelear en contra del propósito de Dios. No quiere que eso se llegue a dar, porque sería un fracaso para él y una victoria más para el Señor. Amén. Entonces, el enemigo no se va a mover en personas que les gusta vivir esa vida desordenada. No lo va a hacer. Está operando en ellos. Entonces, mejor al contrario, muchas veces ellos llegan a ser instrumento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos proseguir. Porque quieren hacernos dudar, nos debilitan en la fe. Amén. El enemigo, ¿por quiénes va a ir? Son por aquellos Nehemías que han decidido ser determinantes. Pero determinante, hermano, significa que hoy yo sé qué clase de persona he sido con Satanás, con el diablo. Yo sé qué clase de persona soy. Sí, o sea, sé que si fui con pinches, si fui pana, yo sé. Y al ser determinante, estoy yo diciéndole no más. Yo no voy a aceptar más de ti. No quiero nada más de ti. Entonces, hoy yo tengo que establecer una determinación en mi vida. Hoy. Sí, no mañana. Hoy. No voy a decir, no, mañana voy a esperar. No. Hoy yo tengo que ser determinante. ¿Para qué? Para que lo que venga para mi vida no me aplaste. Amén. Pero para eso nosotros necesitamos haber quitado el temor que nos está paralizando, que nos trae preocupación, que nos trae desesperación, ¿sí? Y sobre todo hace que nosotros perdamos la fe. Amén. Dice, es la forma más sutil que usa el enemigo para que no se cumpla lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? O sea, que no se cumpla el propósito. Vamos a ir un momento a Salmos 35:7. Mire lo que dice. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyos para mi alma. ¿Sí? ¿De quién estaba hablando? De las potestades del aire. ¿Sí? ¿Qué es lo que querían? Destruir el propósito. David, muchos de los salmos fueron escritos ¿cuándo? Persecución. Cuando él estaba huyendo. Cuando estaba huyendo de Saúl. ¿Sí? Cuando él estaba huyendo es donde él hablaba mucho de que sus enemigos se han multiplicado, sus enemigos quieren matarle, sus enemigos buscan destruirle. Sí, entonces él decía, no, sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyos para mi alma. Es la forma que el enemigo utiliza para paralizar lo que Dios quiere hacer en la vida de los que lo aman. Cuando el enemigo entra con miedo a nuestra vida, con temor en nuestra vida, con temor a que nosotros dudemos de lo que Él está haciendo, y por eso nos paralizamos en seguir caminando, el enemigo empieza a levantar redes, hermanos, redes que después son difíciles que nosotros podamos salir.
son bien difíciles. ¿Usted sabe lo que es una red? Que usted se ha envuelto en una red. ¿Para qué? Para que usted no pueda salir. Para que no pueda salir. ¿Sí? Mire, quiere paralizar a todo aquel que es un instrumento de Dios en su obra. Y es que si eres paralizado, Dios queda estorbado. Mira, la guerra es del diablo contra Dios. No es contigo. No es, el diablo no tiene un problema contigo. El diablo tiene un problema con Dios. La guerra que él tiene es contra Dios. La guerra del diablo no es contigo, porque tú eres hijo y Dios te cuida directamente. Además, tú eres como nada para el diablo. Eres como nada. Y es verdad. Por eso te utiliza así, ve. Mueva la manito derecha, mueva la manito izquierda. Ahora camine un poquito, ahora quédese ahí. Tuerza los ojitos, tuerza la boquita, enójese, pelee, contiende. Así le utiliza él. ¿Sí? Porque usted es menos que él. Ya lo dijimos el día domingo. Es menos. Por una simple razón. Porque usted no le conoce y no le ve. Así que usted no sabe cómo él actúa. Si usted conociera, si usted se diera el tiempo para empezar a tener comunión y conocer a Dios en su magnitud, el Señor le mostrara todas las maquinaciones que el enemigo tiene. Todas, todas. Aún ponerse una ropa ya es maquinación para él. Amén. Su gran guerra es de envidia en contra de Dios. No tiene en ti absolutamente nada de poder que el diablo vaya a envidiar o a querer. O sea, que no te envidia. ¿Sí? A quien envidia es netamente a Dios. Amén. Satanás lo que envidia es el poder, el trono y todo lo que es del Señor. Todo lo que es del Señor. ¿Y nosotros de quién somos? Del Señor. ¿Y por qué Él siempre quiere tenernos a nosotros? Porque esa es la envidia que Él tiene. Por eso la envidia es el peor pecado que el hombre puede tener. Ay, ¿por qué ella sí? ¿Por qué ella no? ¿Por qué con él sí? ¿Por qué con él no? ¿Sí? Porque eso es lo que el enemigo siempre aborreció. Que el Señor tenga poder, que Él tenga su trono y sobre todo de que Él tenga almas. Amén. Por eso Él todo eso quiere robar. Y eso es lo que hoy Él está preparando, hermanos. Yo leía en la tarde, todas las similitudes que Satanás tiene, pero para maldad, ¿sí? Como él trata de robar, amén, como trata de robar la verdad de Dios, ¿sí? Como con el anticristo, el falso profeta, ¿sí? La bestia, amén. La Trinidad, Satán. Entonces, mire, es por eso que vemos que a Jesús el diablo quiso detenerlo y destruirlo. Amén. Vamos a ir a Mateo 16. Vamos a ver lo que dice en Mateo 16. Vamos a leer La tentación de Jesús. Mire, dice: se acercaron los fariseos y los saduceos y para probarle le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo: al atardecer decís hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer decís hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás, y dejándoles se fue.
Miren. ¿Quién estaban? Los fariseos. Pero no eran los fariseos. ¿Quién era? Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que utilizó a corazones malvados y perversos. ¿Para qué? Para frenar el camino del Señor. ¿Qué es lo que ellos querían? Paralizar el camino que el Señor tenía. Y el propósito por el cual el Señor había venido a la tierra. Porque Satanás sí conocía. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en Mateo? Cómo los fariseos, cómo Satanás a través de los fariseos trataron de acorralarle al Señor. ¿Para qué? Sí, para que Él tenga miedo. ¿No pasa eso con nosotros? Que cuando nosotros estamos firmes, ¿no viene alguien y te intimida y te hace dudar? Has decidido algo en tu vida y después dudas. Dudas. ¿Pero por qué es? Porque tienes miedo. Y el miedo no es de Dios. ¿Quién está operando? Satanás. Amén. Entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque mira, y es verdad, y para mí es tenaz lo que pasó con Daniel. Yo me conecté tanto con el mensaje que Daniel tuvo el día domingo, sí, que nos encontramos, ¿no?, con personas que habían pensado tal vez esto, tal vez aquello, tal vez este otro. Y yo le decía, wow, Señor, cuando la decisión es tan firme y cuando has aprendido a ser tan determinante en las cosas y ya no tienes nada que perder. Porque tú eres de Dios y eres para Dios. Eres de Cristo. Entonces, o sea, no hay algo que te haga dudar. Y llegas a ser como Nehemías y llegas a decir, un hombre como yo, una mujer como yo va a tener miedo y me voy a ir a esconder y no voy a firmar o no voy a hacer esto. Si Nehemías estaba llevándonos, pues yo decía, para mí fue un libro muy importante de los tres que hemos leído. Yo decía, él fue tan determinante que él no necesitó algo solemne, sino que él, como ejemplo, sí, al demandar todo lo que él pedía, y no pedía algo nuevo, pedía lo que había sido roto, lo que había sido destruido, lo que nosotros habíamos mancillado, lo que nosotros habíamos dejado a un lado. Entonces era lo mismo que estaba haciendo Daniel el domingo. Daniel lo que estaba haciendo es otra vez volviéndonos a una verdad. Pero para mí no era simbólico. Para mí era tan real, porque la palabra no es simbólica, es real. Porque habíamos perdido ciertos principios de los cuales el Señor nos dice que no debemos olvidarnos. Principios que están escritos en el corazón. Por eso habló del Shema. Y en el Shema dice, y lo hablarás a tus hijos estando en tu casa, al acostarte y al levantarte. Dice él, y esto será perpetuo. ¿Y qué significa perpetuo? Eterno. Toda la vida. ¿Será que hasta cuando murió Jesús y de ahí se acabó la perpetuidad? Desde ahí empezó a ser eterno. Y todo mandamiento y todo principio que vino de parte de Dios es eterno. Amén. Y yo decía, wow, Señor, el Señor quiere que volvamos. Yo oraba hoy, ayer me parece que era, cuando lloraba, y yo le decía, Señor, a mí el Señor me enseñó esto. Y Él me dijo, no es igual que tú vuelvas a tu primer amor y tus viejas obras. No es igual a cuando el Señor te dice, vuelve a la senda antigua. No es igual. No es igual. Volver a tu primer amor y a tus viejas obras es, sí, recordar cuando tú llegaste a Cristo Conociste al Señor. y estuviste en amoríos con el Señor. Amén. Y eso te llevaba, sí, a ser una persona y un canal de bendición para muchos, a hablar la palabra, a llevar el mensaje. Que no se parece nada a volver a la senda antigua. Y el Señor me decía, la senda antigua tiene que ver con la iglesia primitiva. Amén.
cuando había asamblea aún en Moisés, cuando fueron escritos los preceptos, los mandamientos puestos por Dios, principios y mandamientos que se han perdido, que se han roto. Eso es volver a la senda antigua. Reconocer quién es Dios, reconocer quién es el gran yo soy, porque nos hemos olvidado de él. Hoy le tomamos como importancia al Espíritu Santo y recordamos lo que Jesucristo hizo en la cruz, pero nos olvidamos de quién es el Señor, quién es el Padre, quién es el gran yo soy, que fue el hacedor de todo lo que hay en esta tierra. Él es el principio, pero para nosotros no llegó al fin, se quedó por ahí. Ya eso es lo que el Señor se refiere. Entonces miren, estos querían dejar ver a Jesús como poca cosa, querían hacerle quedar mal. Le llevaron la adúltera para matarla. Eso está en Juan 8:6. ¿Sí? Cuando le dijeron, mira, hemos encontrado en adulterio y la palabra dice que tenemos que botar la roca. ¿Sí? Pero dice que el Señor lo único que hacía es escribir con el dedo en la arena. ¿Qué es lo que ellos siempre trataron de hacer? Provocarle, intimidarle, atemorizarle. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre este tiempo con el de hoy? Nosotros hoy estamos levantando un templo, estamos levantando una iglesia en nosotros, que nosotros mismos nos encargamos de destruir, por nuestro pecado, por nuestra incredulidad. Y el Señor nos llamó en este tiempo porque es necesario. Necesitamos estar preparados y listos. Pero nos estamos encontrando, hermanos, en el camino con cosas tremendas, terribles para nuestra vida. Y el peor argumento y la peor situación que puede poner el enemigo es la incredulidad. Que nosotros dudemos, recibiendo la palabra claramente, mirando la palabra claramente, nosotros estamos dudando de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer. Fuertemente se me ha venido a mí la apostasía, hermanos. Y la apostasía tiene que ver con incredulidad. Cuando Dios, utilizando a hombres de Dios para darte una palabra, y tú tengas que utilizar la palabra de Dios a tu manera, es romper y conducir mal la doctrina. Y eso te hace un apóstata. Hoy más que nunca nosotros debemos cuidar el altar. Pero no solamente es este altar, es el altar de mi corazón, donde yo decidí levantar un altar para mi Señor y no permitir que nadie venga y lo saque. Que nadie venga y lo saque, hermano. Y déjeme decirle que el Señor no solamente está hablando a la iglesia, casa de Dios, está hablando a todas, hermanos. Entonces podemos ver cómo en la historia de Nehemías, sí, estaba pasando lo que estaba pasando con Jesucristo. Una historia repitiéndose, pero con diferentes héroes. Y los dos determinantes. Y los dos seguros. Amén. Y me gusta lo que Nehemías decía. Yo voy a huir. Yo voy a portarme como un egoísta y voy a salvar mi vida y que todos se mueran. Es lo que él decía. Es lo que él dijo. ¿Tú crees que yo voy a tener la capacidad de entrar y de esconderme y cerrar las puertas y mirar y escuchar cómo todos están muriendo? Egoístas. Y él decía, ¿tú crees que yo voy a hacer eso? Jesucristo les decía, ¿tú crees que yo voy a lanzar una piedra y mis ojos van a mirar cómo matan a esa mujer? Teniendo en mis manos la capacidad de poder perdonarle. Amén. ¿Tú crees que yo
yo voy a tener la capacidad de poder tomar una decisión en contra de alguien o pensar algo mal en contra de alguien, teniendo en mis manos la capacidad de perdonar, la capacidad de hacerle mirar que es diferente, la capacidad de demostrarle que las cosas no son así? Es lo que Nehemías estaba diciendo. Nehemías nunca dijo, sí, yo voy a actuar porque Sanballat y Tobías me están diciendo, y como me dicen a cada rato lo mismo, entonces yo ya me creí. Eso que era el consejo de un profeta. Así es. Por eso hablaba de que la apostasía, En sí, casa. viene de la iglesia, porque se levantó. Yo por eso muchas veces, yo tengo seguro, digamos así, quién es Anita, quién es Stalin. Yo no podría dudar. Pero si hay otra persona, yo dudo. ¿Saben por qué? Porque si yo conozco a la gente, y si por ejemplo hablemos así, no es que sea así, pero si yo digo es que Raquel dijo así, entonces van a poner la confianza en Raquel, y cuando Raquel se quiera levantar en contra de una palabra dicha por el Señor, entonces van a decir, ah no, Raquel es que como es una mujer de Dios, como es una persona que habla de Dios, entonces ella está diciendo la verdad. Eso le pasó a Nehemías. Dice Nehemías, dice, y entendí que Sanballat, Tobías y ellos le habían pagado. Le habían pagado para que mintiera, para que dijera mentira. Le habían pagado. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos temor, el enemigo va a utilizar, hermanos, aunque sean personas de Dios, sí, pero que obviamente tienen antecedentes, como son, no les gusta sujetarse, como son, no les gusta obedecer, como son, no les gusta estar en un solo lugar. De pronto quieren seguir conociendo y buscando un lugar donde queden aptos y acoples de esas personas. Pero claro, como oyen de esas personas lo mismo que hacen, están trayendo, sí, una falsa doctrina a las personas a las que Dios está salvando, a las que Dios está levantando, a las que Dios el Señor está reconstruyendo. ¿Para qué aparecen esas personas? ¿Para qué? Para no permitir que sigan construyendo el templo. Lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo, a reconstruir. Amén. ¿Qué Dios nos está llamando, hermanos? ¿A qué Dios nos está llamando? El sábado nosotros hablamos de ser determinantes. Y determinante significa que no vamos a dejar ni que Sanballat, ni Tobías, ni Gesem, el egipcio, se involucren. Y yo voy a decir así. Una persona determinante significa que ni la enfermedad, ni el frío, ni la lluvia, ni la familia, ni los hijos, ni la economía, ni una pelea, ni el orgullo, ni la falta de humildad, ni el odio, ni el resentimiento, ni el engaño, nos hagan frenar en lo que nosotros estamos siguiendo. ¿Sí? Mira, me gustó lo que dijo Daniel el domingo. Daniel el domingo dijo, ¿sí? Hemos venido recibiendo 5 clases, 5 enseñanzas, 5 mensajes, ¿sí? Y aún así uno se siente medio flojo todavía. ¿Qué diremos de aquellos que solo han recibido 2 o 3? Pregunto yo, hermanos, y espero que no les salga la espiritualidad. Espero. Pregunto yo, ¿quién le ha hecho creer que usted en la casa recibe más de lo que puede recibir aquí? ¿Quién le ha hecho creer? Dígame en qué parte de la Biblia el Señor le habló para que usted esté respaldado. Me encontré en esta semana con personas a quien el enemigo le habló y le hizo que se quede en casa. Y yo le decía, ¿cómo vas a buscar de Dios? ¿Cómo vas a poder tener el respaldo de Dios si estás incumpliendo una palabra de Dios? Estás en desobediencia. ¿Cómo Dios puede hablarte? Si el Señor nos mandó a que inquiriera, ¿en dónde? La palabra. En la casa. En su casa.
en su casa. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos que Dios nos hable. Él está hablando en sueños y necesitamos revelación de los sueños. Necesitamos que los sueños sean revelados, hermanos. Siento en mi espíritu, hermanos, que es un mensaje difícil. Difícil. Estoy como Nabucodonosor, hermanos. Quiero entender los sueños. Y le clamo al Señor, hermanos, que Dios nos hable. Que Dios nos hable. Que Dios nos muestre. Si nosotros, hermanos, dejamos que la zorra o el zorro, como dice la palabra, se suba en ese murito que usted ha levantado para defenderse. Y si eso se cae, hermanos, usted estará inseguro. Y el estado postrero va a ser peor que el primero. No conocemos las maquinaciones de Satanás. El enemigo está entrando con incredulidad y fuerte, hermanos. Fuerte. Es tiempo de que nosotros empecemos a poner por obra la palabra. Que dejemos. Vea, hermano, yo desde ayer yo empecé inquieta. Y yo lloraba, yo le decía al Señor, Señor, ¿será que esto, porque no podemos negar que los otros años, para mi parecer, se estaba perdiendo la tradición del carnaval? Se estaba perdiendo. Hasta el otro año yo estaba contenta porque se estaba perdiendo la tradición del carnaval. Ya no se hablaba mucho, ya no se jugaba mucho. Pero este año es como que hubo una fuerza, es como que ha habido un auge, unos desfiles despampanantes, ya no solamente en Río de Janeiro, sino también en Italia, bueno, aquí en Ambato también que pude ver, sí, en Colombia. O sea, una locura, hermanos. Y yo decía, Señor, ¿cómo se habrá movido el mundo espiritual en estos días? Y los cristianos, sin darse ni cuenta, hermanos. Yo le decía hoy a mi esposo, le decía, en estas tradiciones paganas, nosotros es donde más deberíamos trabajar. Porque al no hacerlo, también estamos participando de la ordenanza de esa tradición. Hubo un dolor y una intranquilidad, hermanos, del lunes en la oración. Ayer que también estuve inquieta y estaba así como hasta molesta, hermanos. Pues no sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando, hermanos. Y necesitamos de un Josué, de un Aarón, hombres de Dios, soldados, hermanos, que estén ahí intercediendo, orando. ¿Por qué también salieron los levitas huyendo? No solamente fue porque no tenían la porción, ya no había porteros, ya no había nada. No puede ser, por eso el título de mi mensaje. ¿Cuánto vale tu palabra delante de Dios? ¿Cuánto está valiendo tu palabra delante de Dios? ¿Realmente sientes que vales? ¿O aquí puedes hablar palabras hermosas y bonitas, pero delante del Señor te está diciendo, ni sé cuánto vale, ni tampoco sé quién las está hablando, ni tampoco la conozco, ni sé quién será? A veces a uno como que a uno mismo le da como el recelo de estar diciendo, hermanos, tiempo peligroso, hermanos. Sueños terribles, fuertes, hermanos. Carrozas que se pasean con caballos negros, con lobos. Calles destruidas.
Sabes, con lo que respecto a lo que dijiste de la temperatura, verás, hay algo característico en esto de los fríos. Si bien es cierto, la temperatura no es que está demasiado, porque hubo un día en que llegamos a 3 grados, más sin embargo, no fue tan palpable o no se sintió tanto. Pero por ejemplo, las temperaturas de hoy son de 10, de 9, como los temblores. de 11. Pero ¿sabes qué es lo tremendo de esto? Yo me doy cuenta que es un frío que entra por aquí, verás. Es un frío que entra por aquí. Clarito, es un frío. No es como el típico frío que te abarca todo, ¿entiendes? Es un frío que te entra así por aquí, por la espalda. Y vos vas a sentir que es por aquí donde... Así. Entonces, para mí, yo creo que más allá de cualquier cosa. Y con los sueños pienso yo que Dios algo está hablando.